Me parece que muchas cuestiones, como hablábamos en la primera parte de este espacio, pudimos hacer estos cambios desde dentro sin esperar a una reforma, y me parece que esa no es la posición de un árbitro. El árbitro electoral casi ni se debe ver, y se debe ver solamente por sus actuaciones, por sus acuerdos, por sus resoluciones. Pues siempre he sido crítica con este punto, respeto a mi colega, pero no comparto el posicionamiento que se ha tomado en los medios de comunicación y obviamente con estos debates muy polarizados, porque siento que esto Claro. no ayuda al país. Amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. Hoy, sábado 11 de marzo del año 2023. Hoy estaremos hablando con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, donde ella dice con el periodista Hernán Gómez Bruera que el INE necesita una democracia más austera, más barata, porque es a lo que se niega el actual presidente Lorenzo Córdoba. Y sí, también señala ella que hace este planteamiento en base al análisis que ha hecho ella respecto al plan B de la reforma electoral. Esta opinión que da al respecto en esta entrevista, pues hace sonar las alarmas porque al parecer no fue de su agrado a Lorenzo Córdoba ni a Ciro Murayama. Claro, sabemos de antemano que este es un proceso de salida el actual presidente, y ella es una de las candidatas que también quiere ostentar el puesto de presidenta del INE. Sin embargo, hay que mencionar, amigos y amigas, que los cambios se tienen que realizar, y la información que han desvirtuado por parte de Lorenzo Córdoba abanderando una lucha contra la cuarta transformación, pues prácticamente pasó de ser un presidente consejero a ser un opositor. Claro está, sabiendo de antemano que esta reforma de Plan B viene a reducir sus expectativas y sus intereses personales. Así que vayamos al video y lo comentamos. Consejera, pero la idea es acabar con el servicio profesional, porque de alguna forma esto es lo que se ha dicho, que prácticamente se le daría en la torre al servicio profesional electoral. No, no se acaba, se reduce en un buen número de plazas, no se acaba con el servicio, por supuesto, y yo creo que esto cabe en una dinámica. Yo propuse cuando llegué como consejera en agosto de 2020, en una sesión de consejo, la creación de una comisión de modernización, mejora e innovación, justamente para replantearnos desde dentro qué podríamos cambiar para adelgazar la estructura del INE, para hacerla más orgánica, más operativa, pero además para atender los retos que tenemos ahora. Claramente, a mi juicio, la estructura del INE no ha cambiado mucho en los últimos 30 años y tenemos retos distintos. Ha cambiado la sociedad, han cambiado los retos que tenemos, estamos de la mano de la tecnología, y yo creo que podemos hacer muchos temas desde dentro, muchos cambios para reevaluar estas estructuras y ver que quizá pues ya no responden a las dinámicas que tienen que responder ahora. Yo lo hacía pensando no en un Instituto Nacional Electoral de cara al 24, sino de cara al 30, al 35, sí, al 40, es decir, replantear este sentido institucional. Consejera, y de la reforma en sus términos, del paquete, digamos, de reformas de esto que se ha llamado el Plan B, ¿qué te parece rescatable? Me parece que tiene muchos puntos rescatables. Yo te diría, por ejemplo, que el que ya está en ley el voto en prisión preventiva es un acierto. Nosotros lo hemos garantizado porque hemos cumplido un mandato de la Sala Superior, pero me parece muy bien que ya esté reconocido en ley. También el voto para personas con discapacidad, que ya lo estamos haciendo. Este será Coahuila y el Estado de México el segundo proceso electoral que lo hagamos. Es decir, que las personas con una discapacidad permanente o en estado de postración puedan votar desde su domicilio en un voto anticipado con ciertas características, pero también obviamente me parece que tenemos que transitar a que no todos tenemos que estar en nuestra casilla, en nuestra sección el día de la jornada electoral, y pensar, por ejemplo, en voto universal mexicano, es decir, que cualquier mexicana o mexicano pueda votar de distintas maneras de acuerdo a las características o circunstancias que tenga. Por ejemplo, el personal médico o el personal de seguridad pública, pues quizá tampoco puede estar en su propia sección electoral para votar, y esta restricción de que si te vas alejando físicamente de tu sección, se te van restringiendo los cargos por los que quieres votar. También me parece adecuado, por ejemplo, que desaparezca la Junta General Ejecutiva. Creo que no tiene sentido, y además a las y los consejeros electorales, la presidencia tiene unas funciones distintas a las de consejería, son cargos distintos aunque somos pares, y la administración del Instituto Nacional Electoral, por el momento todavía con la ley en vigor, porque no se ha
publicado el Plan B, pues claramente establece esta atribución solamente para la presidencia del Consejo General, de manera tal que las y los consejeros no tenemos conocimiento o no tenemos, digamos, decisión respecto a distintas decisiones que en el órgano administrativo se toman. Me parece además que pues habla ya del voto electrónico, lo incorpora como una posibilidad, aunque en el transitorio establece que se va a crear una comisión del Congreso de la Unión para que puedan delinearse un proyecto de voto electrónico, y esto podría poner freno a lo que ya hemos avanzado del voto electrónico. Por otra parte, se establecen acciones afirmativas en la ley para grupos en situación de discriminación, lo cual me parece importante. Todo lo habíamos hecho con base en sentencias y en acuerdos de las autoridades jurisdiccionales. Ahora ya están en ley. Lo malo, o lo que creo que faltó en el diseño, es que no se establecen las suficientes. Hoy, por las acciones afirmativas del INE y de la Sala Superior, hay 65 personas que están en la Cámara por estas acciones afirmativas. En el Senado se redujeron de 55 espacios a 25 y se excluyó al Senado. Es decir, que la iniciativa presidencial tenía un número mayor y además se aplicaba para las dos cámaras, y en el Senado quitaron que fueran aplicables al Senado de la República y además la redujeron en 30 espacios a los que se pueden acceder. Yo creo que en este tema es una muy buena noticia que estén en ley, pero creo que deben diseñarse, me refiero, para su número en cada proceso electoral, porque la situación de estos grupos también van cambiando con cada proceso electoral. También, por ejemplo, pues, se permite la capacitación por redes y plataformas virtuales, que si bien lo tuvimos que empezar a hacer por la pandemia, pues siempre hay un debate si es mejor la capacitación presencial o la capacitación virtual, y creo que esto es también una buena noticia. Desaparecen las prerrogativas que tenían los partidos políticos telegráficas, y también me parece adecuado. Creo que su uso ha decaído de manera importante, y que ya no estén en ley también me parece importante. Consejera, te detengo ahí porque sé que estás ocupada y no te quiero quitar mucho tiempo, y no quisiera dejar de preguntarte un par de cosas más. Veo que destacas varios aspectos positivos del Plan B, pero además de este Plan B, el INE, digamos, está inmerso en un proceso para elegir a 4 consejeros y también para elegir a un presidente o presidenta del Consejo General, y tú ya has expresado tu interés por ocupar esta posición. Consejera, ha habido muchas críticas a la presidencia de Lorenzo Córdoba en varios sentidos. Varios consideramos que Lorenzo Córdoba ha utilizado el INE de pronto como si fuera un espacio de oposición, de pronto como si el instituto estuviese facultado para ejercer contrapeso al Ejecutivo, cosa que entiendo no es su facultad constitucional, que no ha sido necesariamente neutral, al menos en su discurso y en sus posturas, y que, bueno, en general, que ha tenido un protagonismo excesivo, a veces innecesario. ¿En qué sería diferente una presidencia de Carla Humphrey de una presidencia de Lorenzo Córdoba? Bueno, yo creo que, y lo he dicho en muchos foros y en muchos momentos, yo no estoy de acuerdo con el protagonismo que desde la presidencia se hace. Me parece que nuestro papel como árbitro electoral debe y tiene que ser en la mesa del Consejo General, en esa herradura de la democracia. Me parece que los debates se tienen que dar en el seno de esa mesa. Y recuerdo perfectamente cuando estaba compitiendo para ser consejera electoral, cargo que ahora tengo, en mi entrevista me preguntaron eso, que qué opinaba de estas salidas o este posicionamiento mediático. Y me parece, y lo dije así desde mi entrevista y lo he recalcado, y se lo he recalcado a mi colega, el presidente Lorenzo Córdoba, se lo he dicho a él, lo he dicho en sesiones de consejo, lo he dicho en diversos espacios. Me parece que no es una posición que esté beneficiando al Instituto Nacional Electoral. Me parece que ha polarizado mucho el debate. Me parece que muchas cuestiones, como hablábamos en la primera parte de este espacio, pudimos hacer estos cambios desde dentro sin esperar a una reforma, y me parece que esa no es la posición de un árbitro. El árbitro electoral casi ni se debe ver, y se debe ver solamente por sus actuaciones, por sus acuerdos, por sus resoluciones, y claro, por explicar cuál es el contenido de estas resoluciones para que las y los ciudadanos estén enterados, pero de ninguna manera me parece que ese debe ser el papel que deba tomar cualquier consejero o consejera electoral. Por eso nos eligieron, para actuar obviamente con autonomía, con independencia, con imparcialidad, con legalidad, con máxima publicidad, y creo que claramente pues tener estos posicionamientos no ayuda a toda la institución. Es decir, al final de cuentas, desde la presidencia, aunque no sea así, es un órgano distinto, con atribuciones distintas, con facultades distintas, pues parece que se identifica lo que dice la persona que ocupa la presidencia con todos las y los consejeros electorales, y esto no es así. Somos 11 personas que pensamos distinto y que creemos claramente, y por eso vamos a Consejo General, por eso son sesiones públicas con los partidos políticos, porque incluso con el Poder Legislativo, que está también reconocido como parte del Consejo General, y yo creo que son esos los espacios. Los protagonismos no ayudan a la autoridad electoral, no ayudan en la toma de decisiones y no abonan tampoco en la transparencia, porque me parece que una cosa es explicar el acuerdo que por mayoría de votos se tomó en Consejo General de cualquier determinación, y otra muy distinta es estos enfrentamientos que creo que no nos llevan a nada como órgano constitucional autónomo del Estado de
mexicano, que además justamente tenemos una misión complicada porque tenemos que garantizar el acceso de los partidos políticos y de la ciudadanía justamente para los cargos de elección popular y para tener elecciones pacíficas y apegadas a derecho. Por eso, pues siempre he sido crítica con este punto, respeto a mi colega, pero no comparto el posicionamiento que se ha tomado en los medios de comunicación y obviamente con estos debates muy polarizados, porque siento que esto no abona al país. Ahí lo tienen, amigos. Pues resulta que la consejera Carla Humphrey sí está de acuerdo con el plan B y que hay puntos muy importantes y muy positivos para fortalecer y transformar al INE. También señala que dice que Lorenzo Córdoba es un protagonista y pasó a ser un opositor y ha estado polarizando al Instituto Nacional Electoral. Por lo que respecta a esto, amigos y amigas, les puedo decir que el plan B es muy importante para fortalecer la democracia y la transformación de este país a costa de Lorenzo Córdoba, que solamente pasó a ser de presidente consejero a opositor. Como lo ven, amigas y amigas, espero haya sido de su agrado esta información. Compártanla, regálenme su poder solar y suscríbanse a su canal Legión Política. Nos vemos en una próxima información. Adiós.